Hola a todos. Hoy exploraremos cómo la economía influyó en la educación de México a lo largo de dos grandes periodos educativos. Durante el primer proyecto educativo que duró de 1920 a 1960 y el segundo proyecto de 1960 a 1982. Ambos marcaban profundamente el sistema educativo del país y de la mano con mi compañero Cristian explicaremos un poco la importancia y la relevancia que tuvo las aportaciones que se le hicieron a la economía y a la educación. Bueno, como bien sabemos, después de la Revolución Mexicana, México necesitaba reconstruirse y así formar una identidad nacional. En 1921 se fundó la SEP bajo el liderazgo de José Vasconcelos. Su principal meta era alfabetizar al país y así crear un sistema educativo que llegara a todos los rincones, especialmente a las áreas rurales. Para lograr esto, Vasconcelos impulsó campañas de alfabetización masivas y fundó las escuelas normales rurales. Estas instituciones estaban diseñadas para formar maestros capaces de llevar la educación a las comunidades más marginadas. Sin embargo, había un grandísimo problema, y era que la economía del país estaba igualmente en reconstrucción. Bueno, y así el gobierno tenía recursos muy limitados. Y esto significó que aunque se construyeron muchas escuelas y se expandiera el sistema educativo, pues el crecimiento fue muy lento y el proyecto estuvo altamente centralizado en la SEP. El primer proyecto educativo logró reducir el analfabetismo y crear una base educativa nacional, pero fue insuficiente para satisfacer las necesidades del país entero. Y bueno, esto aunado a la falta de presupuesto y el control centralizado limitaban la capacidad de los estados para adaptarse a las características de los locales, por así decirlo. En resumen, se avanzó, pero a un ritmo muy limitado. Ahora explicaré el segundo proyecto educativo que dura de 1960 a 1982. En los años 60, México vivía un periodo de crecimiento económico llamado el desarrollo estabilizador, que como ya sabemos permitió invertir más en la educación. Además de que con este dinero el gobierno se enfocó en expandir la cobertura educativa. Se construyeron nuevas escuelas, se fundaron universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional, y se desarrollaron programas para modernizar la educación y alinearla con las necesidades de la economía industrial. A finales de los 70, el gobierno intentó descentralizar el sistema con las unidades de servicios descentralizados, UCEDES, bueno, más conocida como UCEDES, para dar más autonomía a los estados, pero aquí surgió el problema. El gasto público se disparó y en 1982 llegó la crisis económica. Con la crisis económica, el gobierno recortó el presupuesto afectando la calidad educativa. El CENTE empezó a controlar más promociones y recursos, generando conflictos internos y externos. Lo que empezó como un proyecto de descentralización terminó complicándose con problemas de gestión administrativa y más dependencia del sindicato. Bueno, entonces, vimos que el primer proyecto tuvo avances limitados por la falta de recursos junto con la centralización, mientras que en el segundo se comenzó con un gran crecimiento económico, pero terminó afectado por la crisis del 82, bueno, y también los conflictos con el sindicato. Al final yo creo que la lección es clara. La educación necesita una economía estable y buena gestión para prosperar. ¿Qué opinan ustedes? Déjenoslo saber y bueno, ¿qué creen que se podría hacer para que la educación en México no dependa tanto de la economía como ocurrió?